Bueno, pues buenas tardes, queridos socios y socias del Ateneo, queridos amigos. Vamos a continuar con la actividad de nuestra docta casa, que si bien la tenemos cerrada de manera física, pero no están cerradas las actividades que, como sabéis, pues no pueden seguirlas a través de nuestra página web y a través de nuestro canal de YouTube. Hemos cerrado un ciclo a lo largo del mes de febrero, que si lo han podido seguir, de todas formas lo pueden continuar visionándolo a través de nuestra página. Hemos cerrado un ciclo que estaba compuesto por las conferencias de los egresados de la Universidad de Cádiz que ganaron el primer premio a la excelencia académica. Y desde aquí queremos agradecer tanto a la Junta Directiva como yo mismo a estos jóvenes egresados de la Universidad de Cádiz, pues la deferencia que han tenido con esta casa y bueno, pues las conferencias que nos han preparado, que creo que han sido todas ellas muy interesantes, y así, bueno, se constata por el número de visitas que hemos tenido. Comenzamos un segundo ciclo. Desgraciadamente este segundo ciclo también lo vamos a llevar a cabo de manera virtual, y es un ciclo de conferencias de, bueno, pues de socios y de miembros de la Junta Directiva de nuestro Ateneo, a los que yo también les quiero agradecer su participación, su esfuerzo continuado porque el Ateneo siga vivo, siga abierto a través de nuestro canal, para que todos aquellos gaditanos que quieran conectar con nosotros y asistir a los diferentes actos que nosotros estamos programando puedan hacerlo. El ciclo de conferencias comienza hoy con una conferencia impartida por nuestro vicepresidente primero, por José María Esteaga. Muchas gracias, José María, por esta conferencia que nos vas a impartir esta tarde, y el título de la misma es Inés Martínez de Aranda, 1552-1620, bueno, que ahí está la cosa un poco discutida, y un arquitecto de prestigio en Cádiz. Así que cuando quieras, José María, tuya es la palabra. Cerraremos este ciclo de conferencias que a lo largo del mes vamos a ir ofertando, y trataremos ya después de Semana Santa tratar de evaluar de nuevo la situación en la que nos encontramos, para tratar de retomar las actividades presenciales, de las cuales pues hay algunos eventos importantes, como puede ser la presentación de nuestra revista, que ya está editada y disponible para ponerla en circulación, o la inauguración de los murales de Luis Gonzalo, o también lo que sería la entrega de los premios que tuvimos que posponer de la segunda edición a los alumnos, a los egresados de la Universidad de Cádiz, y trataremos de cerrar el curso con la entrega de los premios del Premio Gaditano de Ley. En definitiva, esa es un poco la propuesta, esperando que muchas de esas actividades las podamos retomar de manera presencial. Y mientras tanto, como digo, vuelvo a agradecer a los ateneístas este ciclo de conferencias que vamos a impartir a lo largo de este mes. Y nada más por mi parte, cuidaros mucho, mucha salud para todos, y espero que la situación pandémica en la que nos encontramos vaya remitiendo y podamos vernos, podamos abrazarnos y podamos de nuevo tener una ansiada normalidad. José María, muchas gracias. Tuya es la palabra. Cuando quieras puedes comenzar. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Pepe, muchas gracias. Valeria, muchas gracias. Y a todos, primero agradecerle que, bueno, cuando ocupen el canal de YouTube nuestro, pues bueno, soy el primero, como podía ser el último, y en primer lugar lo que hacemos es, con esta conferencia, decir que el Ateneo sigue vivo, que lógicamente gracias a las tecnologías podemos estar presentes en las casas de cada uno, y hasta más cómodamente mejor, incluso por supuesto más preventivamente, y que yo, con vuestro permiso, ya que me queda solo la mesa, pues me quito la mascarilla. Bueno, y quiero agradecer vuestra atención sobre todo, y con esta conferencia lo que hacemos en el fondo es un acto de testimonio. Se cumplen 400 años de la muerte de un arquitecto que trabajó en nuestra ciudad. Este testimonio quiero hacerlo extensivo hoy a todas estas personas que lógicamente con la pandemia se nos han ido, y que de alguna manera bueno, tienen que permanecer en nuestros recuerdos, familiares, amigos, y muchas personas que lógicamente en esta gran crisis social, sanitaria y económica
nos ha tocado vivir. Parecíamos que vivíamos en la sociedad del bienestar y de pronto esta se ha cambiado de pronto. Por eso lo recuerdo hacia ellos, porque en el fondo lo que hacemos es un pequeño homenaje a Ginés Martínez de Aranda, ocupándolo de excusa para recordar a todos los compañeros, incluso a los que están fundamentalmente trabajando, muchos de este Ateneo, y ponemos a la cabeza a Pilar Rodríguez, que realmente su labor hospitalaria y docente y sanitaria pues está valorando muchísimo que haya mucha gente que se están salvando de la pandemia. Bueno, pasamos. Hablar de Ginés Martínez de Aranda, para muchas de las personas que estén ahora mismo en la televisión o en el ordenador, pues dirán, ¿este quién era? ¿No? Este señor es un señor arquitecto del siglo X, en el paso del XVI al XVII, que trabajó, fue jiennense, nació en Úbeda, y fue un señor que trabajó muchísimo, fundamentalmente con un obispo de Cádiz que se llamaba Maximiliano de Austria. Un obispo importante, no estuvo mucho tiempo, pero se lo conoció porque posteriormente pasa a Santiago de Compostela y termina la Catedral de Santiago. Y vamos a ver eso. Y también vamos a ver cómo esa secuencia que a mí me gusta hacer siempre, divulgativa, de cómo se trabajaba antes los arquitectos, el tema de la cantería, el arte de la piedra, porque antiguamente las cosas que querían que permanecieran en el tiempo se hacían con una gran durabilidad, y esa materia únicamente la conseguía la piedra. Piedra que, como nuestra piedra tonera aquí, ha hecho que nuestros edificios vayan a permanecer y permanecerán durante muchísimo tiempo. Martínez de Aranda nace en 1556 y muere entre... Muchos lo fechan en 1620, por eso del 400 aniversario del año pasado, pero se puede situar la muerte también en el 21 y el 22, con lo cual estamos en ese periodo también para hacer cumplir nuestros testimonios de esa obra que permanece suya, nuestra, aquí desde el siglo XVII. Siempre el esquema de la conferencia, de manera didáctica, para que comprendáis cuál es la metodología que utilizamos, pues primero va a ser hablar un poco del arte de la piedra en arquitectura, de esos libros de cantería que este señor Ginés Martínez de Aranda fue uno de los primeros que hizo un manual, un libro que quedó testimonial y además impreso en su tiempo, y además sobre el que trabajaron posteriores arquitectos famosísimos, como los Churriguera, como incluso posteriores a Juan del Vida, de la misma familia, de la misma saga, y muchos arquitectos importantes de aquella época, en el arte de cómo trazar los dibujos, las monteas que se llaman, y cómo cortar la piedra para abastecer y suministrar la edificación de la iglesia. Y cómo hacemos los arquitectos ahora mismo este arte de la piedra. Se ha perdido en manos de otras técnicas que ahora hablaremos rápidamente, y fundamentalmente la labor de los canteros. Ginés Martínez de Aranda es un arquitecto que le llamamos de gran prestigio en la provincia de Cádiz. No obstante, los mejores maestros mayores y arquitectos eran llamados por las grandes mecenas de las obras públicas, en este caso el obispo de Cádiz y luego el arzobispo de Santiago de Compostela, para hacer sus obras más importantes, tan importantes como que la Catedral Vieja de Cádiz, porque llega a ser Maximiliano, como hemos dicho, obispo de Cádiz, nada más producirse el asalto anglo-holandés de 1596. La catedral y la ciudad se arrasa, aunque en principio la catedral durante el asalto sirve incluso para testimoniar los actos de muerte de algunos de los generales y mariscales de la guerra, y que no se tenía dicho por la reina que se quemara en absoluto ni la catedral ni la casa de Herodes, que se decían que eran los edificios públicos importantes de Cádiz. Bueno, pero al final terminó saqueada y ardió lo que era la catedral gótica que habíamos heredado de los siglos anteriores, una catedral magnífica, muy buena. Bueno, pues nos heredamos una catedral que ahora mismo nos viene en la forma renacentista, ¿no? Y además un renacimiento muy avanzado, que como sabéis, la transición entre el renacimiento y barroco se produce con el manierismo, que es una manera de construir donde ya se va adivinando las formas algo más exuberantes del barroco y se va quitando el purismo que el clasicismo renacentista exigió por la copia de los clásicos que empezamos. Hablaremos de la intervención de la Catedral Vieja y la diócesis, y fundamentalmente hablaremos también de una intervención que hace como arquitecto, diríamos, de la diócesis de Cádiz, Sidonia. Pues este arquitecto se dedica también a reparar
muchas de las iglesias importantes, mayores, del término municipal que en aquel tiempo tenía la diócesis de Cádiz, que eran no mucho, porque sabéis que la diócesis de Cádiz en aquel tiempo, hace 15 años hasta ahora, era Conil, La Janda fundamentalmente, y no eran muchos más territorios, porque eran fundamentalmente territorios cercanos del Guadalete para abajo. Esa era la diócesis que cuando se separa de Sevilla, hasta el siglo XIX, permanecía en poder de una sola diócesis, que era la sevillana. Hablaremos de la intervención en otra población como es Alcalá de los Azules, la iglesia de San Jorge. Hablaremos también en Tarifa, tiene una pequeña intervención en la iglesia de San Mateo de Tarifa. Son todas las grandes parroquias mayores de estos pueblos, magníficos pueblos de nuestra sierra y de nuestra costa. Y luego terminaremos hablando de la pequeña gran intervención que hace también en uno de los edificios para mí más fastuosos y que está menos visitado por aquello de la clausura, tanto cuando estaban los monjes cartujos, de los que, querría yo recordar, y además hace poco tuve noticias de él, don Pedro Moreno de la Cova, fue el último prior cartujo antes de que se dejara la cartuja, se fueron a hacer fundación en Corea del Sur y nos han llegado fotos, nos han llegado de la nueva cartuja que existe cerca de Seúl y es una maravilla y ahora mismo, gracias a Dios, la cartuja está habitada por las monjas de Belén, que son las hermanas de la Orden de San Bruno. Bueno, hablando rápidamente, el Ginés Martínez de Aranda hace la primera recompilación importante de lo que se llama los cerramientos y trazas de montea de piedra. Y hace un libro del que nos ha quedado no completo, pero en parte, porque sabéis que los libros antiguos, en este caso del siglo XVII, se van quitando, los van utilizando los canteros, se van manoseando, se van quitando hojas que se las llevan a los talleres y los libros no permanecen como incunables. Hay muy pocos libros de esto y incluso hizo 4 copias, de las cuales unas se las dedicó y se las mandó a Maximiliano, otras se las mandó a Churriguera, creo, y otras se las fue mandando a sus hijos también, porque Ginés Martínez de Aranda pertenece a una gran saga de canteros, fundamentalmente canteros. Su padre era cantero, albañil y cantero, no fue arquitecto, y luego sus hijos, los hijos de Ginés, también llegarían a ser arquitectos y hacen también sus obras. Pero lo importante de la familia, como pasa siempre en la familia, hay uno que tiene la posibilidad de buscar un buen mecenas, si cabe con la complicidad del gran talento que tenía este arquitecto Ginés Martínez de Aranda, que hace unas maravillosas obras que nos han quedado para siempre. Entonces, antiguamente pues eran hojas donde la geometría analítica y la geometría gráfica que se utilizaba era de este tipo, una geometría un tanto críptica, sintáctica, donde se explica más en la letra que en el propio dibujo. Esos dibujos se van estableciendo en hoja y explicándose, incluso los dibujos con las monteas se establecen a nivel de la escala 1 a 1. Como veis aquí hay una solería, que hablaremos al final, que está en el patio de la iglesia de la Cartuja de Santa María de la Ascensión de Jerez, donde todavía quedan restos de cómo se situaban las trazas, grabando en la piedra del suelo y dibujando en la piedra del suelo cada una de los círculos o dovelas que tenían que cortarse la piedra para formar el objeto arquitectónico que se quería hacer y fabricar y luego colocarlo en su lugar. Sabéis que antiguamente los oficios, como la cantería, se formaban talleres alrededor de las grandes obras y trabajaban diferentes talleres de cantero. El cantero proporcionaba la obra, la piedra ajustada. El maestro mayor, que era el arquitecto, era el que la medía, la comprobaba, y si era válida para la obra, se ponía el sello del cantero y se colocaba en obra y se pagaba. O sea que no es que el arquitecto labrara la piedra, aunque también Ginés Martínez era cantero y sabía labrar piedra. Fundamentalmente se hacía con talleres que se ubicaban alrededor de la obra pública grande. Actualmente los que nos dedicamos a la arquitectura y hemos estudiado arquitectura, pues nos dedicamos a hacer las trazas, no de piedra, sino de arquitectura, y visualizarla en el espacio, que es lo importante, como es la estereotomía de las edificaciones, como los arquitectos tenemos la obligación y la necesidad de ver las cosas en el espacio. Ver las cosas en el espacio es fácil, ahora con la tecnología que tenemos, te pones un antifaz y lo ves todo perfectamente, pero cuando damos clases de dibujo, cuando damos clases de perspectiva, cuando damos clases de eso, nosotros tenemos que ver en el espacio la obra y dibujarla para que lo entiendan los demás. Esa es la faceta del dibujo fundamental que se exige mucho, que antes era muy manual en la escuela que yo habité, que yo aprendí, eran
dibujos hechos a mano y que luego con las tecnologías han venido a ser por ordenador, por render, y que lógicamente ya muy pocos arquitectos se dedican a dibujar, como vais a ver un pequeño dibujo que hice para recordar aquellos tiempos de la escuela. Bueno, pues hay muchos libros de la geometría descriptiva. La geometría descriptiva es como el manual de cantería de eso, en la manera de dibujar los objetos. Puede dibujar paraboloides, puede dibujar cuernos, puede dibujar paraboloides, puede dibujar bóvedas de cañón, bóvedas de todo tipo, y te van diciendo para dibujarla cómo tienes que representarla en el espacio, en el papel, para que se vea, y sobre el papel se trazan las proporciones en escala para que tú puedas sacar las plantillas con las que vas a cortar las piedras. Todos estos libros que aparecen aquí son libros que yo utilicé en la escuela. Aquí se ve un regulín, pero eso es una lámina que hice sobre un arco esviado, un arco que está doblado, como muchas de las obras que hacen en la iglesia a veces, para pasar de una cámara, de un espacio a un espacio central que está esviado, que está doblado, pues hay que hacerlo a través de bóvedas y de arcos que son esviados, un arco como doblado, no es un arco de medio punto recto perfectamente, sino doblado. Hay que calcular perfectamente este arco y cómo cortarlo, no es fácil. Por eso utilizamos esas técnicas de cómo pintarlo, lo que se llama el alzado de frente, pintarlo en planta, que es como si lo viéramos desde arriba, y utilizar planos de abatimiento para verlo lateralmente cuál es la medida exacta de cada una de las piezas. Si veis aquí esta novela, pues se traza esta plantilla, las demás, y esas son las plantillas que en un bloque de piedra normal y corriente tú vas labrando y comprobando que exactamente esa es la pieza que necesitamos. Esto es como nosotros hemos aprendido en la escuela a dibujar y expresarnos para el corte de elementos arquitectónicos. Realmente ya no cortamos nosotros, por supuesto, y además se ha perdido mucho hasta la propia dimensión del dibujo, de la geometría descriptiva, que es la que nos ayudaba a este tema, ¿no? Y os voy a hablar de algunos ejemplos. No hace mucho hicimos doctor en la Universidad de Cádiz a un arquitecto que vino de Bolivia, mi querido amigo Juan Carlos Ramos Cortés, que es de Sucre, una ciudad preciosa, y además antes de la pandemia tuvimos, Monse y yo, el placer y el gusto de visitarlos allí, y nos enseñó esta obra, que es una obra de un panteón que le hizo a una familia importante de Sucre, el rey, y cómo él en sus dibujos está expresando la forma en que va a dibujar la piedra, en que va a cortar luego la cúpula, la piedra que va a utilizar para las pilastras, y cómo él establece una construcción en piedra en el siglo XXI para un panteón que lo que se quiere es que dure toda la vida. Si esto lo hacemos de ladrillo, con repello y con historia, esto cada año hay que estar manteniéndolo. Lo bueno de la piedra, que hay que pintar siempre la piedra para protegerla. Los que conozcáis ya mi libro de la piedra tenera, sabéis que mi evangelio es que todo hay que conservarlo, protegiéndolo con pintura o con elementos de aplicación de mortero o estuco o algún tipo de protección, de manera que la piedra se mantenga lo más incólume posible y pueda preservarse durante mucho tiempo. Bueno, pues aquí veis algunas de las trazas que Juan Carlos tenía a la hora de diseñar y hacer el panteón. Posteriormente, con los renders y la infografía en 3 dimensiones, 3D, tú ya puedes enseñarle al cantero cómo es la pieza, cómo se quiere visualizar y dónde va a estar colocada, y puedes de alguna manera ya muy claramente establecer cuál es la dimensión. A través de la infografía tú le vas a sacar las medidas exactamente a las piezas que quiere utilizar. En el ejemplo mío, que todavía está por edificar, que Dios quiera que algún día Medina Celi, que allí vive, quiera hacerlo, todo el mundo sabe que José María Esteban está detrás de terminar la iglesia donde se bautizó, que es la iglesia de San Juan Bautista de Chiclana. Bueno, aquí había algunos pequeños dibujos que yo hice, no son render, no son infografías, están hechos a mano y por lo tanto están hechos también a ordenador, de cómo establezco la torre, tanto en el alzado lateral como el frontal, el despiece de cada una de las dovelas, como alrededor de los pilares de hormigón, que tendrá que tenerlo por la normativa que nos exige, cada una de las hiladas de esa piedra que tendrá que revestir con su curvatura y su forma alrededor de cada pilar, y cómo cada una de las pilastras va subiendo hasta arriba para llegar al entablamento, y cómo cada uno de los elementos de piedra tiene que situarse. Elementos de piedra que están aquí dibujados perfectamente y que serán los que en su día, cuando se termine y se haga ahora estamos en un proceso de legalización, o sea, de aprobación del proyecto definitivo de ejecución por parte del Ayuntamiento de Chiclana, que espero no tenga ningún problema, y poder ejecutar esta magnífica obra sin terminar, que es la iglesia
mayor de Chiclana. Fijar también cómo los florones que están aquí de ornamento también tiene su despiece perfectamente hecho en piedra para rellenarlo a través de un espigón que le dará la estabilidad frente a terremotos, movimientos, vientos o cualquier tipo de agente atmosférico a los que tenemos que nosotros estar calculando perfectamente lo que hay que hacer. Y si no, se lo pregunten a Granada o se lo pregunten, ahora estaba viendo un programa cerca de Reykjavik, eso parece que la falla del Atlántico y el Eurasia y Asia y América se están moviendo y están teniendo todos los días más de 1000 terremotos, lo cual es un terremoto cada nanosegundo, o sea que están continuamente moviéndose. Los edificios los calculamos en función de la zona sísmica y en función de cada zona sísmica le tenemos que colocar un tipo de control de edificación, un tipo de hormigón y a veces hay que articularlos para que se muevan. Si no se rompen, se mueven. En Japón todos los edificios están obligados a que se muevan. Los grandes edificios, rascacielos y eso, no se caen, no deben caerse para matar a la gente. Lo que hacen es moverse como si fuera una serpiente, asumiendo la inercia de los movimientos sísmicos y no caerse. Bueno, aquí tenéis, hablando de las piedras, cómo se van cortando, y bueno, muy rápidamente. Esto es el intento en una obra grande de piedra hecha por Torcuato Cayón como tracista y Torcuato Benjumeda como arquitecto ejecutor de la obra y ejecutor también de los planos de terminación de la iglesia, en el paso de la Pepa, en el año 1800, empieza en 1780 y termina en 1814, cuando casi se van los franceses y terminan con la cúpula de terminación del crucero, pero no les llegó el dinero para terminar sus 2 torres campanarios bellísimas, que bueno, parece ser que no tienen ningún problema, y que creo que esta iglesia, aunque está acomodada la imagen a una iglesia manca porque está sin sus 2 magníficos brazos que podrían terminarse, está aquí. Y como ese arte de la piedra, nosotros ahora lo vamos a utilizar los arquitectos. Sirva eso como preámbulo para que sepáis la distancia de 400 años, cómo se hacía lo de la piedra en un momento dado, en un tiempo de Ginés Martínez de Aranda, y cómo lo hacemos ahora los arquitectos que tenemos que hacer obra pública importante y en piedra. No todo se hace en piedra, se hace en acero, se hace en otros materiales. Ahora mismo que están saliendo, la tecnología de los materiales avanza tantísimo como la tecnología de los TIC, de la técnica de información. Bueno, pues Ginés Martínez Aranda nace en Jaén en el 1556, siglo XVI, mediados del siglo XVI, y muere sobre 1620, 1621, 22. Bueno, estamos dentro de los 400 años de la muerte de Ginés y por eso hacemos esta conferencia. Es un señor que se dedica fundamentalmente, como familia de canteros, a hacer obras de cantería, y lo primero que se le recuerda que se ha hecho es en Baeza, los que conozcáis Baeza, la maravillosa fuente al lado de la catedral y lo que es la Universidad Internacional de Baeza, que es la fuente de Santa María. La fuente de Santa María, que está como una fuente muy especial que se hace en una especie de arco de triunfo. No es una serliana, recuerdo una serliana, parece una serliana, pero no es como una especie de arco de triunfo sobre el que se sube un tímpano, una especie de espadaña con volutas laterales. Ya veis que está como muy adornada, muy manierista, está ya adivinando el paso del Renacimiento al barroco. Y es una fuente maravillosa, está bastante deteriorada, se ha restaurado varias veces por compañeros nuestros de Jaén, y también empieza a hacer cosas en la iglesia mayor abacial de Santa María la Real. Él, como familia de canteros pues, y arquitectos que se forma, pues sigue trabajando en las grandes obras que les han precedido de los Vandelvira, de los Siloé, los Villalpando, los Barbas, Castillo y Rojas en Cádiz. Cristóbal de Rojas, como veréis, luego hace la catedral con él de Cádiz. Él aparece aquí con una especie de macero. Yo estoy convencido que es una interpretación que hace de sí mismo como una especie de autorretrato, porque luego, si veis la escalinata que hace del Obradoiro, también aparecen estos maceros con la misma historia, y tienen también una especie de vestido con su sombrero de doble de oficial o de arquitecto de la época, y no, aunque no está bien estudiado, podría ser acompañando el escudo del señor que manda hacer en este caso fueron los adelantados de Baeza, de las Lomas, los Hoyos, los López de Hoyo y los Molina, que eran los señores renacentistas de aquella época.
que hicieron una gran obra, que como sabéis, de Úbeda y Baeza, que son dos maravillosas ciudades, con grandes imagineros y grandes arquitectos renacentistas, y que tienen todavía el resabio de ser ciudades casi renacentistas en el concepto de Vicenza o de la zona del Véneto y las grandes zonas donde el Renacimiento tuvo su origen primigenio, ¿no? Y luego la Toscana, por supuesto. Maximiliano lo tiene en Cádiz durante un tiempo, pero luego trasladan al obispo Maximiliano de Austria, lo trasladan a Santiago, está poco tiempo también, poco tiempo en Santiago, porque además fallece en el 1606, pero da tiempo a trazar las escaleras del Obradoiro, de la magnífica catedral barroca, pero barroca posteriormente porque se termina su torre en barroco y eso, pero la escalera del Obradoiro, para salvar la altura de la ladera, sabéis que el Obradoiro se encuentra en una ladera de bajada que viene de la montaña hasta la plaza del Obradoiro, y donde aparece como una escala de doble acceso, es una pseudo imperial, pero son de doble acceso para llegar al fastuoso pórtico de la gloria, por donde se accede al templo de Elis. Bueno, pues como veis, los mismos atlantes que acompañan la entrada son parecidos con el escudo de quien alimenta y paga la obra, que en este caso el escudo, entiendo que de Maximiliano de Austria, que es el que paga la obra de la escalera de acceso a la catedral de Santiago de Compostela. Son detalles muy interesantes, y esto pasó por las manos de Ginés Martínez de Aranda. Bueno, vamos a Cádiz. En Cádiz viene el asalto anglo-holandés, arrasan la ciudad durante casi 3 meses, con los honores de la guerra, salvando los grandes militares. La gente se le da posibilidad de que puedan huir al puerto de Santa María y a otros sitios, pero evidentemente se hace un saqueo, y cuando hay guerra, la guerra lo permite todo, y yo creo que allí perdimos mucha parte de la memoria nuestra, perdimos nuestras iglesias de aquel tiempo, las góticas, y al final hubo saqueo, incendio, y como veis aquí la catedral vieja, antigua, pues no es que fuera bombardeada, pero cuando las tropas se dan, alguien saqueó la iglesia, metió fuego, pero no fueron órdenes de los ingleses. Se sabe perfectamente, incluso las versiones que hacen los tratadistas ingleses de la batalla, que no fueron los militares los que dieron la orden de la quema de la iglesia de Santa Cruz, pero ardió completamente el alfarje que tenía, o sea, la cubierta neomudéjar que tapiaba la catedral vieja, que debía ser maravillosa, sobre la situación de la antigua mezquita Al-Hama que tenía Cádiz en esa ciudad. Tenemos grabados, muchos grabados ingleses, grabados actuales, que de alguna manera hacen la secuencia de cómo los ingleses y los holandeses se situaron, y cómo a pesar de ello los franceses nos ayudaron durante aquella época también en parte de la lid de las batallas. Sabéis que siempre estaban los ingleses una vez en contra y los franceses a favor, y nosotros los franceses una vez en contra y a favor, dependiendo de las familias reales cómo se casaban y articulaban la estrategia de casamiento para el poder total o parte de medio mundo. Bueno, la catedral nuestra vieja de Cádiz, pues parece una catedral muy singular, porque claro, la catedral cuando se hace, es nuevo, es una catedral maravillosa, y se termina seguramente sobre este tejado, seguramente sería su tejado a los aguas de teja. No es lo lógico que se terminen los tejados así, aunque Ginés Martínez de Aranda manda poner los azulejos, porque seguramente no queda ni dinero, a lo mejor se tiene que ir para ponerle la cubrición a doble agua, que es la que aparece en todos los grabados que vemos de Cádiz. Tenéis la torre de contaduría, parece que fue una torre reutilizando una minar árabe de la antigua mezquita, que es su lugar, y tenemos un espacio singularísimo con la plaza San Martín, con este edículo de Benjumeda y los propilios en escalera, también en una ladera que va bajando hacia el canal del puerto del ayuntamiento, el canal Caleta de Don Francisco Ponce, y que terceramente da directamente al muladar de lo que es el acantilado del vendaval del Campo del Sur, que lógicamente siempre estaba peligrosamente atacada por las tormentas y por la cantidad de oleaje que hizo más de una vez azofrar a la propia catedral, porque la catedral se estuvo cayendo durante mucho tiempo, incluso antes de que llegara Ginés Martínez de Aranda. Bueno, pues Ginés Martínez de Aranda, cuando llega con Maximiliano de Austria, lo conocía de allí, de la zona de Jaén, lo trae, se encuentra en la catedral que estaba cayéndose continuamente porque los materiales eran pobres, estaba hecha de tapial, y aunque era gótica, se aguantaba y se caía, y bueno, al final se encontraron que después del asalto, lo poco o mucho que quedaba de la catedral de gótica fue quemada y cayó completamente. Se reconstruyó esa catedral,
se construyó entre 1596 y 1602, que es cuando está el periodo de estancia de Maximiliano de Austria con Ginés López de Aranda aquí en Cádiz, aunque la catedral se termina con direcciones de Martínez Aranda, que es el que manda a comprar los azulejos de Triana, que es el que manda a comprar todas las terminaciones de obra hasta el 1606, ya trabajando en Santiago. Veis la torre, esta torre es mucho posterior, esta es de Galvez, y es una torre que se hace desde el 1680 por ahí. Simplemente que sepáis que cuando trabaja como arquitecto de la diócesis Ginés Martínez de Aranda, un enorme arquitecto al que se le debe por lo menos respetar en la memoria, él hace su traza sobre la catedral anterior, gótica, e incluso trabaja sus bóvedas no con bóvedas de vaídas, sino que la trabaja con unas bóvedas muy especiales que se llaman esquifadas, que son bóvedas como casquetes triangulares esféricos que se van marcando, generando una falsa bóveda de arista, ¿no? Que es la que vemos en el interior, que ahora veréis, ¿no? Y que además en el trasdosado de la bóveda veréis que se forman como unas pirámides curvas truncadas, que de alguna manera son esas bóvedas, el trasdos de la bóveda vaída, ¿no? Bueno, pues este señor es Cristóbal de Rojas. Cristóbal de Rojas era lo mismo que el arzobispado, tenía sus maestros mayores y sus arquitectos, pues tenía sus ingenieros militares, que estaban continuamente, después de ese ataque, generando la nueva defensa que Felipe II, que estuvo a punto de abandonar la ciudad, manda que se fortifique y se genere la gran plaza fuerte de Cádiz. Gracias a Felipe II existimos, si no se nos hubiera dejado al albedrío los ataques berberiscos y de los ataques de las grandes, diríamos, estrategias marítimas de los diferentes estados del mundo, y gracias a Dios Felipe II mandó. Y este fue el primer señor importante, ingeniero militar, que hace como primera obra, ni más ni menos, el castillo de Santa Catalina, en 1500 y pico. Pero que luego posteriormente en la catedral ayuda, y se sabe que ayuda a Rojas porque si veis en este grabado de Cristóbal de Rojas aparecen como dos escudos suyos. Sus escudos se componen de un escudo con baluartes tipo de Bobán, o sea, elementos abaluartados con su campo de gules, a lo mejor con 4 enseñas, que son como 4 cabezas de animal, en principio no se ve bien ahí, y luego el otro emblema es el mismo baluarte, un baluarte de 5 puntas que aparece con un compás. Eso en el cuerpo de ingeniero pues significaba que eran arquitectos e ingenieros, aunque no se llamaban arquitectos, eran ingenieros de edificación. Bueno, pues estas firmas aparecen en la Catedral de Cádiz en la bóveda. Entendemos, y según los tratados se dice, que Ginés Martínez Aranda trabaja codo con codo y muy amigablemente con Cristóbal de Rojas. ¿Por qué? Porque Cristóbal de Rojas era los señores que también sabía mejor tratar la piedra y de alguna manera también se ayudan en la obra. De hecho, en las pechinas de la bóveda central de la iglesia de Santa Cruz, que se remata con una bóveda muy manierista, muy vanderbiliana, muy grabada así con segmentos geométricos, haciendo geometría, aparece en las pechinas un emblema de firma de 3 baluartes que, según Juan Antonio Fierro y algunos otros tratadistas, podría ser la firma del propio Cristóbal de Rojas, que, como aparece aquí, son sus emblemas originales. De Cristóbal de Ginés Martínez Aranda no aparece ninguna firma, pero sabemos exactamente que él trabaja rehaciendo completamente hasta la cubierta, porque aparecen las compras que él hace. La catedral llega a un momento dado donde de hacerse a mano por el obispo se pasa a concurso, que lo gana Ginés Martínez Aranda, y él a su vez subcontrata a los diferentes talleres de cantería, de azulejería y de interiores que hacen la catedral. Lógicamente ya en 1602, 603 se va con él a Santiago, y el nuevo obispo encarga a nuevos arquitectos de la diócesis que terminen la obra. Aquí hay una imagen muy interesante, veis la bóveda esquifada, la bóveda central, la cúpula elíptica de la sacristía, y aquí vemos una foto de, yo creo, de 1960, por ahí, donde veis cómo seguramente estaría esta catedral, y que yo también abogo mucho. Yo sigo barriendo por la casa en el libro de mi querida piedra ostionera, que la piedra ostionera que ahora veis en la catedral vista no es tal cual, o sea, la piedra ostionera hay que protegerla. Aquí la veis encalada, posiblemente ese encalijo que tiene es de la protección de las fiebres, las gripes y las pandemias anteriores que tuvimos en los pasos de los siglos XVIII al XIX, y que cabe recordar. Pero todo el estucado y todas las pinturas que tenían era protegiendo esa fantástica obra, que es renacentista,
con pinjantes muy manieristas, que veis aquí, ¿no? El fastuoso retablo. Yo creo que el mejor retablo que hay en las iglesias de Cádiz, por supuesto, es el de la iglesia de Giscardi, con el retablo de Giacomo Velardi. Bueno, son gente fabulosa. ¿Y cómo estaba esta iglesia en los años 60, por ahí, calculo 50, 60, como estaba incluso con el púlpito de las homilías? Esta es la vista actual de la iglesia, es magnífica, porque además las trazas en piedra vista dibujan mucho la calidad de todos esos arcos de medio punto, renacentistas. Por tanto, cabe convencidamente decir que tanto en su arquitectura dórica como su arquitectura de arcos, fajones y formeros de la misma altura, aquí con pinjantes colgados como una especie de pinjante que equilibran los esfuerzos maravillosos, son todos de la traza de un buen arquitecto, que luego se conocen las obras que él hizo también en otras zonas, ¿no? Esos pinjantes colgados a la pared, muy detallados, muy detallistas. Esta es la base, la puerta que pasa a la torre. Y como veis aquí, hombre, a mí me gustaría que se pudiera ver la catedral en su color más clarito, a lo mejor un color piedra bastionera, pero tendría que tener unas protecciones más o menos, aunque es singular la visión que tenemos de la catedral y sería complicado convencer a alguien de que cambiara ese tono y ese color de protección. Pero sí hay algo que quisiera yo no evitar aquí decir, y es, el otro día también pasé por el patio de Mudéjar, por la zona de entrada a la Catedral Vieja, y vi todos estos elementos en el suelo, lo mismo que si pasáis por el Campo del Sur, veréis estas maravillosas columnas salomónicas tiradas en el suelo, llenas de matojos, olvidadas de la vida. Esta es una portada que se hace en 1668-69, se manda a hacer por el obispo correspondiente. Esta es una recreación y es la puerta principal que tendría que estar en Santa Cruz, con el Salvador arriba, Salvador que es el que corona ahora mismo el fronte de la Catedral de Cádiz. Por tanto, todo esto se desmontó cuando se hace la Catedral Nueva, que era pequeña la Catedral Vieja, se hace la Catedral Nueva, y mucha de la iconografía de esta portada, dado que necesitamos terminar la otra catedral, se van yendo en Servando de San Germán, los apóstoles de los Frugos, de los hermanos Frugos, y de alguna manera se desmonta esta portada y se deja tirar. Hombre, no es lógico que esta escalera curva que está aquí de la entrada, y que ahora hay otra escalera mucho más simplona, y estos elementos de adorno junto con los entablamentos y las piezas que hay aquí, pudiéramos, y se han hecho interpretaciones por padre Vicente Díaz y por mi compañero José Antonio académico, José Antonio Fernández Pujol, pues yo creo que se podría hacer una reinterpretación con los elementos que nos quedan, porque simplemente un elemento de estos ya es de un valor incalculable. Generar ahora mismo una columna de casi 4 metros de altura salomónica, eso no se hace ahora, y podríamos rehacer una especie de no es una parodia, pues son elementos realmente auténticos de lo que hay, pero generar un recurso dándole mayor calidad a la puerta de entrada a una iglesia que es una maravilla, que es Santa Cruz. Eso está ahí, no hay ningún obispo que recoja la voluntad de hacerlo. No es una obra cara en absoluto, y se trataría de hacer un esquema compositivo de esa fachada, atando los elementos en su sitio y recreando una forma. Quizás las piezas que se han ido hacia el otro lado se podrían hacer en hormigón blanco o en algún tipo de material, simbolizando muy esquemáticamente cómo fue la fastuosa portada dentro de la Catedral de Santa Cruz. Bueno, seguimos avanzando rápidamente. Todos nuestros pueblos de la sierra son pueblos que están coronados siempre por una magnífica iglesia. En este caso estamos en la población de Vejer, y estamos en una iglesia que, como todas las iglesias de nuestra diócesis, son iglesias que provienen de una acumulación de historias medievales, o sea, islámicas, medievales y posteriormente, bueno, góticas, y sobre la gótica aparecen tramos de renacimiento, incluso neoclásico, y aparece barroco, y aparecen muchísimos estilos, uno almacenado encima de otro. Pero hay torres que son casi idénticas en todas las iglesias de la sierra. En este caso, la de la iglesia del Salvador de Vejer es una iglesia preciosa, que además tiene, como siempre, las composiciones que se mezclan entre lo gótico y lo eso. Tenemos constancia de que Ginés Martínez de Aranda, estando ya en la diócesis como Maximiliano de Austria, lo manda a cada una de las grandes iglesias de su diócesis, porque evidentemente el mantenimiento de las iglesias que se caían con el tiempo y con los terremotos y con los movimientos y con los fenómenos de desgaste de los mantenimientos, tenían que ir arreglando. Y aquí hay una maravillosa portada que podría
tener en un carpanel una bien trazada o recompuesta labor por parte de Jiménez Martí de Aranda, aunque se sabe que siempre trabajaba en lo que más es atacado por los tiempos y los movimientos, que son las torres. En las torres estas son muy parecidas y muy paralelas a las torres que vamos a ver en otros lados, ¿no? Son torres muy densas, con una escalera interior, y que arriba únicamente aparecen los óculos de los balcones para alojar las campanas, y siempre terminan como terminaba la iglesia de Cádiz, que es un chapitel apiramidado y que con una cruz arriba, y todos son secuencias, casi siempre se copian los modelos de la iglesia mayor, que son las catedrales, hacia las iglesias mayores de los pueblos, que son los mismos arquitectos los que trabajan en los mismos sitios. Como veis, aquí veis una iglesia que es gótica, pero a la vez está uniéndose a elementos que pueden ser medievales y que reconstrucción de temas que parecen basilicales romanos, como bizantinos. Es una iglesia preciosa del Salvador, es una iglesia para estudiarla porque tiene una acumulación de tiempos muy interesante, o como en un arco gótico que está cortando un baquetón aquí se instala una puerta renacentista de medio punto. Todos estos esquemas de combinación, de mestizaje entre los estilos, es lo que hace grande a toda nuestra iglesia. Ninguna de nuestras iglesias se ha terminado y está tal como se hizo, como se terminó. Siempre ha sido una acumulación de estilos y una acumulación de intervenciones por parte de los arquitectos. Bueno, esta es la otra visión de Alcalá de los Azules. Como veis, el mismo monte que Vejer, y arriba aparece una torre, la misma torre, con el chapitel, llamando la atención, como si diciendo: esta es la veleta del pueblo, venid hacia aquí, porque yo estoy arriba, donde estaba situado siempre el castillo y donde se situaba el poder eclesiástico. Es la reconquista de la idea renacentista, donde al lado del cabildo estaba siempre el poder, diríamos, de la iglesia, enfrentado junto con los grandes conventos que la amparaban, como pasa en las grandes ciudades americanas, donde en la plaza de armas, alrededor de la plaza de armas, están jugando su papel y se interpretan visualmente todos los edificios que pertenecen a los que mandan en la ciudad, que es el señor comendador, el señor regidor, el virrey, en su caso de América, y el obispo o el cardenal, o quien corresponda en la mitra del pueblo, y donde aparece en lo más alto de la ciudad, aparece el emblema de la torre de la iglesia, en este caso San Jorge el Mártir de Alcalá de los Azules. Estuvo aquí, evidentemente tuvo que reparar la iglesia, la torre, una torre que es parecidísima de San Jorge de Alcalá, a la del Salvador de Vejer, y parecidísima en parte también a la de Contaduría de Cádiz. La Contaduría de Cádiz tiene sus azulejos en zigzag, y aquí los tiene ya como una... Normalmente siempre se aplacaban con azulejos que se compraban a Triana, a Sevilla, para hacerlas impermeables, ¿no? Y son torres que seguramente tendrían grieta a punto de caerse los cuerpos de campana, y ahí actuaría fundamentalmente, porque ya estas portadas son posteriores. Esta es gótica, esta es anterior a Ginés, y esta es barroca, que es posterior a él. Pero aquí aparecen como medios puntos, son góticos que se han ido rematando, y seguramente en las recomposiciones Martínez de Aranda aparece aquí actuando en la torre, en la sacristía, y en la antesacristía y en las casas de la iglesia de San Jorge de Alcalá, que como veis es una iglesia que recuerda en parte también a nuestra iglesia de la Catedral de Santa Cruz, con sus diríamos, entregas. Aquí ya hay una bóveda de cañón, son bóvedas vaídas en los lunetos, ¿qué quiere decir? Los lunetos aquí para que entrara la luz con vidriera, y nos recuerda mucho a la Catedral Vieja de Cádiz, y algo de trazas de este tipo pues seguramente le darían la mano por caídas de nuestro querido Martínez Aranda. Vamos a San Mateo. En San Mateo también consta que lo manda Maximiliano a reparar cuestiones, aunque el imafronte, o sea, la fachada principal, es una obra de Torcuato Cayón, también bellísima, que recuerda, claro, a la Catedral de Cuba, pero recuerda también a nuestra catedral, esas columnas así en ángulos, como las trazas a cero en principio, que Cayón se las encuentra y tiene que rematarlo, con esas orejetas barrocas, quieras que no, en la transición al neoclásico, y esas balconadas que nos recuerdan a Chiclán y nos recuerdan mucho a la obra de Torcuato Cayón. Ahí seguramente Ginés tuvo que ir a resolver problemas de estructura y de caída de alguna obra, y nos queda la iglesia en sus aspectos más importantes, gótico, porque en parte del gótico lo bueno que tiene es que, como es articulado, se mueve muy bien, es isométrico, y quiere decirse que está a gravedad,
y casi aguanta bien si aguanta los terremotos suficientemente, ¿no? Se mueve, no es tan frágil como las grandes estructuras que tenemos en la barra de hormigón que se parten antes que moverse, ¿no? Estas se movían y se podían reparar. Seguramente él repararía muchas de estas bóvedas góticas y por supuesto haría implementaciones de alguna bóveda de tipo manierista como las que veis ahí. Y terminamos la última obra que queda constancia, además queda constancia en los escritos de los fondos archivísticos de los cartujos de Jerez, de la cartuja de Santa María de la Defensión, que sabéis que se hace con obetos un señor caballero de Jerez, y es una de las joyas que tenemos en la provincia. Es una maravilla de ciudad, podemos decir que es una pequeña ciudad, como son todos los cenobios de los grandes monasterios, un claustro grande, claustros pequeñitos, uno para lego, otro para hermanos, otro para padres, y es una secuencia de vida donde está el refectorio al lado de la iglesia, una gran iglesia, un atrio, una portada importante donde se penetra a un Santa Santorum, que es la cartuja, como veis aquí, y ahí eso es importante. Ahora se visita un poco más que antes. Habría que contar mucho de la historia que tuvimos con los cartujos, porque la presión urbanística que se ejercía sobre el cenobio es la que hizo que se fueran los cartujos. Realmente la presión urbana no permitía que la orden de San Bruno, que quiere que tú y siempre ha buscado los parajes más tranquilos, pues no aguantaban, ¿no? Y se tuvieron que ir a Corea, ¿no? Pero gracias a Dios, yo desde que vine a Cádiz como arquitecto de la Consejería de Cultura empezamos a trabajar. Yo vine una semana y la semana siguiente había caído un rayo en la espadaña de la iglesia, del claustrío pequeño, y había destrozado la espadaña. Y con Vicente Masabeu, que todavía vive y creo que ya tiene 101, 102 años, mi querido compañero arquitecto pues, de Jerez, pues estuvimos reparando la iglesia. Y a partir de ahí ya empezamos a reparar todo el claustrón grande, que está muy caído, y veréis como el tiempo tuvo un abandono importante. Todas las obras religiosas fueron amortizadas en 1835 en la orden que dio Mendizábal, y al final esas obras, como no hubo quien las comprara o quien las habitara o quien las regularizara y mantuviera, se fueron cayendo. No se pensó bien los riesgos que se padecía al amortizar, diríamos, todos los bienes de las manos muertas, que se llamaban, porque se suponía que la iglesia tenía demasiadas diríamos, posesiones, pero no se le daba al pueblo lo necesario, ¿no? Aquí veis cómo si se quitan las manos humanas de un monumento, se cae, y hay que estar continuamente manteniéndolo. El concepto de mantenimiento es fundamental, porque cuando tú llegas a este aspecto, ya la reparación cuesta un dineral, es bestial. Entonces hay que seguir reparando. Nosotros nos encontramos, esta es una foto de cuando yo voy allí a la cartuja, nos encontramos los suelos robados, aparecen muchas historias, aunque ya están los cartujos allí, y aparecen elementos de que ya los cartujos con su peculio no podrían, porque antiguamente sí tenían muchísimos campos, aparecerían y tenían muchísimas, diríamos, alcabalas y cosas de impuestos que ellos cobraban de sus campos, y con eso mantenían perfectamente su ciudad. Como veis aquí, estos son el claustro grande, las grandes dimensiones. Bueno, pues al final de este claustro, a la muerte del responsable, que es el maestro Martín, que trabaja en la cartuja de Jerez en 1528, se terminan las celdas del sur que miran al río del claustro grande por parte de Ginés Martínez Aranda. Son las celdas de la CH hasta la K, durante el priorato del prior de la orden Antonio Sánchez, y la obra pues está datada de cuánto cuesta, 2.000 reales, 1.800 reales, educados, y el embovedamiento tanto de la final del pasillo como de las propias Ave María, que se llaman cada una de las celdas de los cartujos, está perfectamente datada. Aquí veis una foto aérea como estas 4 celdas son las que termina Ginés y las que repara él también, porque no era una obra también bastante dejada de los tiempos donde él llega con la diócesis, aunque las órdenes como los cartujos y las órdenes no dependen directamente del obispado. Lo que depende de los obispados son fundamentalmente las órdenes de mujeres, las órdenes de monjes no dependen directamente, sino de sus provinciales, y eso, pues también Maximiliano manda a Jiménez Aranda y lo piden como arquitecto de prestigio, y trabaja en nuestra cartuja de Jerez generando y reparando esas celdas. Como veis, son celdas de este tipo que aparecen ya con un arco renacentista, arcos que están aquí, como veis. Es una obra maravillosa. Es una de las cosas que siempre dije, el impuesto paga las obras de reparación de la cartuja, y comprendo que es incompatible, y más con las monjas que son de clausura, el contemplarla, pero son elementos bellísimos que deberíamos de intentar
compaginar la posibilidad de disfrutar del patrimonio con la posibilidad del respeto hacia lo que es la clausura de las monjas ahora en la Cartuja. ¿Veis? Esta es una salida, que esta misma puerta. Esta foto por la pandemia no me pude acercar a actualizar la foto y me la mandó Sor Pilar, que es una de las hermanas de Belén, que me la mandó de una de las bóvedas de la salida al patio. Sabéis que la Ave María es como una especie de pitufo actual. Tiene abajo una zona de estancia, arriba una zona de carpintería o de zona de dormir, y tienen siempre, para hacer una vida de actividad, un pequeño huerto que ellos cultivan, donde hacen su obra fuera y viven muchísimo tiempo en la propia celda. Y vamos terminando. Como veis, aquí hay otra foto que me manda también la monja, que yo encontré una parte, como veis al principio, y donde aparecen las dovelas pintadas en el suelo, magníficamente trazadas. Evidentemente se trazan con un punzón, con un clavo en el punto que sea necesario, y como aquí se pueden almacenar las dovelas que van informando el rosetón, que en este caso era en el tiempo del prior de Fray Pedro del Piñar, que es el arquitecto cartujo que hace el imafronte fantástico de la iglesia de la Cartuja, y como desde aquí pasa directamente a la obra. Y lo veis en este patio, que es, diríamos, esta es la entrada de la Cartuja, el gran patio, el imafronte o fachada principal de la iglesia. Aquí está el refectorio, el claustrón grande, el claustrillo de los hermanos, el claustrillo de los legos, el pequeño claustrillo, y esta es la espadaña que os dije, que le cayó un rayo en el año 1985, en Navidades, y fue de lo primero de eso. Yo luego tuve una magnífica relación con los cartujos, mi familia jerezana, y la verdad que me trataron cariñosamente, y pudimos ir restaurando las posibilidades que la provincia podía demandaba dando el tema. Gracias a Dios todavía se mantiene esas líneas. Estas líneas yo las tengo como una cosa interesante que las uno al criterio de inicio de la conferencia que ya termina. Esta manera de hacer la piedra así en el suelo y eso, esa es la máquina, ese es el ordenador, ese es el render de ahora. Es ver en la realidad, escala 1 a 1, lo que yo voy a edificar y lo compongo para que todo esté trazado perfectamente, daros cuenta que una cosa es hacer y trazar y otra cosa es montarlo, y que eso aguante tiempo y que aguante los movimientos a los que está sometido cualquier edificio público. Bueno, simplemente terminar haciendo este pequeño homenaje a Inés Martínez de Aranda y agradeciendo vuestra atención. Aquí termino con el cruceiro de la entrada que hay antes de la entrada, que esta es de un arquitecto fantástico que hace también la prioral y la plaza del Cabildo, no me sale el nombre, Diego de Riaño, y aquí una foto dedicada a José María Esteban del padre Moreno Acobar, que yo tengo mucho cariño, y seguimos escribiendo de vez en cuando desde Corea aquí. Desde aquí un testimonio a Inés Martínez de Aranda, protagonista de esta conferencia, testimonio a los salvadores de nuestra pandemia, porque se lo merecen todo. El tiempo y la arquitectura también tiene que darle su merecido testimonio a los que, de alguna manera nos han dejado esta herencia, y creemos que la herencia que nos van a dejar nuestros sanitarios, nuestra orden público y todos los que están en las batallas, en las barricadas al principio, eso hay que tenerlo en consideración y será la herencia real que vayamos a disfrutar de aquí en muy poco. Muchísimas gracias a todos.